Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. En esta oportunidad hablaremos de la estructura del género narrativo, del texto narrativo. Como ustedes bien ya saben, cuando hablábamos del texto narrativo, tenemos que necesariamente hablar del narrador. ¿Y qué es el narrador? El narrador es quien nos relata la historia. Es la voz ficticia que está dentro del relato. Este narrador nos va diciendo cuáles son las acciones que van desarrollando los personajes. Nos describe también el ambiente físico y psicológico donde se van desarrollando las acciones. Pero hoy hablaremos de la estructura que tiene todo texto narrativo, como por ejemplo el cuento, la fábula, la leyenda, el mito. ¿Cuál es la estructura que tiene el texto narrativo? Pues bien, para responder esta pregunta vamos a decir que consta de tres partes. La primera de ellas es el inicio. También se conoce con el nombre de situación inicial, presentación. ¿Y qué sucede en el inicio? En el inicio, el narrador nos muestra el ambiente físico y psicológico donde se van a desarrollar las acciones. Nos da a conocer quiénes serán los personajes de este relato. Nos muestra la situación ideal o lo que están viviendo. Nos presenta también el tiempo y el espacio. Es la introducción donde se da a conocer de qué trata este relato, esta narración. Luego viene la parte central, que está compuesta por dos elementos, el quiebre y el desarrollo. Esta parte central comienza con el quiebre, que también se llama nudo. Quiebre, nudo. Algunos le llaman problema, otros le llaman acontecimiento gatillador. ¿Y qué es esto? Es una situación que coloca tensión en el ambiente. Recordemos, al comienzo, en la situación inicial, el narrador nos muestra una realidad que casi siempre es muy buena, es de felicidad, happy, alegría, los personajes lo están pasando bien hasta que ¡pum!, llegó el quiebre. ¿Qué es el quiebre? Es una situación problemática que enfrenta a las fuerzas del bien y del mal, al protagonista con el antagonista. Esta situación problemática es la que desencadena todas las acciones posteriores. Esto da vida al desarrollo. Pues bien, veámoslo de la siguiente manera. Supongamos que este cuento es como un camino. La persona va caminando sumamente bien hasta que se cae. Ese momento es el quiebre. Lo que pasa de ahí en adelante, el desarrollo, es lo que la persona o los personajes, mejor dicho, los personajes, tratan de hacer para solucionar el quiebre o también llamado nudo que ocasionó una problemática. Luego viene el desenlace, también llamado situación final. Es el fin de la obra narrativa. Y en este desenlace, estimados alumnos, lo que sucede es que se logra solucionar el problema o el quiebre que tuvieron antes. Ahora, esto es muy importante. En la narrativa, esta situación final puede ser triste o puede ser muy feliz. En el cuento, por ejemplo, muchas veces el final es sorprendente, muy feliz. Por eso que los cuentos terminan, por ejemplo, con la frase "y vivieron muy felices para siempre". Y comienzan con "había una vez en un país muy lejano". Es un ejemplo típico, ¿no es cierto?, de texto narrativo, que es el cuento. Ahora bien, no olvidemos entonces que, para finalizar, todo texto narrativo donde hay un narrador que cuenta una historia, como el mito, la leyenda, la fábula, la novela, hay un inicio. Un inicio que es así. No es muy largo. Y en este inicio, el narrador nos cuenta en qué ambiente, en qué lugar se desarrollan las acciones, quiénes son los personajes, cómo lo están pasando, bla, bla. Luego viene el quiebre, que es un pequeño problemita
que ocasiona una tensión, que ocasiona una gran dificultad para los personajes. Luego viene el desarrollo, que es lo más extenso. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste el desarrollo? En dar solución a este quiebre. Todos los personajes empiezan a ver cómo solucionan aquello que ocasionó ese problema. Y por último, el desenlace, que también es breve, donde casi siempre es un final feliz. Síganos en el canal de YouTube de la Escuela del Libertador para que podamos seguir aprendiendo sobre el lenguaje y la comunicación. Nos vemos. Chao, chao. Para finalizar y resumiendo, no olvides que todo texto narrativo tiene tres grandes partes. El inicio, donde se conocen a los personajes, se da a conocer el ambiente físico, psicológico, el tiempo y el lugar donde ocurren los hechos o acciones. Después viene la parte más amplia del relato, que corresponde al quiebre o nudo más el desarrollo. Es una gran parte. Sin embargo, para efectos de estudio, en la guía yo te pido que tú me busques en el relato y me menciones cuál es el inicio, cuál es el quiebre y cuál es el desarrollo. Porque no te olvides que el quiebre es esa situación problemática que añade tensión al relato y que provocará que todas las acciones que vengan después en el desarrollo busquen darle una respuesta a ese problema. Y por último, viene el desenlace, que es la situación final. ¿Qué tendrás que hacer? Coloca mucha atención. En la guía se te entregará un texto narrativo muy breve, que es una bellísima leyenda del sur de nuestro país, de allá, de la Patagonia, Punta Arenas, y que es la leyenda del Calafate. Tú leerás esa leyenda y me vas a describir cuál es el inicio, con tus palabras. Acuérdate, el inicio es la situación inicial, es lo que sucede, la descripción primera. Luego viene el quiebre. ¿Qué es lo que sucede? Que viene a cambiar esa situación inicial, a empeorarla o a hacer que sea más dificultosa de lo que a lo mejor ya era. Luego el desarrollo. ¿Qué acciones se tomaron para dar solución a ese problema que se ocasionó en el quiebre? Y por último, el final o desenlace. Tú deberás identificar esas partes en ese texto narrativo. Que te vaya muy bien. Ahora sí nos despedimos y sigue muy atento a los videos que estaremos subiendo a YouTube en este tiempo de pandemia. Chao, chao.